Muy bien, pues un domingo más os damos la bienvenida aquí a la Iglesia Evangélica en Valls y también a todas las personas que están viendo y escuchando la predicación a través de Internet. A lo largo de las últimas semanas hemos visto horrorizados de nuevo cómo el ser humano puede ser extremadamente cruel con sus semejantes. La guerra en Ucrania es la última muestra de crueldad e injusticia a la que nos estamos enfrentando, y esta vez aquí mismo, en Europa. Parece mentira que después de 2 guerras mundiales en el siglo XX y alguna guerra civil más, como la que nos tocó vivir aquí en España, no hayamos aprendido nada y continuemos embarcándonos en situaciones como las que nos toca vivir ahora. Hasta hace unas pocas semanas estábamos acostumbrados a ver los conflictos en televisión. Y no es que sea una excusa, pero sí que creo que es importante que sea entendido y explicado por qué nosotros en esta ocasión sí que nos hemos sentido más identificados con la guerra en Ucrania, más que con otros conflictos que se estaban viviendo y que estábamos viendo narrados en televisión. Guerras que no se estaban sucediendo en Europa, que eran en el desierto, era otro paisaje diferente, personas con otro color de piel, con otras ropas, con otras maneras de vivir, con otras maneras de creer, con una cultura que no se parece a las nuestras, con unas ciudades que no eran semejantes a las nuestras, con creencias con las que tampoco nos identificamos. Sin embargo, nuestros hermanos de Ucrania son europeos, están aquí al lado, visten como nosotros, tienen ciudades parecidas a las nuestras, coches muy parecidos a los que tenemos aquí, si no iguales. Compartimos muchas cosas con Ucrania, están aquí al lado. Además, el hecho de que sea el país de Europa con más creyentes evangélicos en porcentaje de habitantes, también hace que las iglesias estemos de alguna manera más sensibilizadas. Y más todavía si pasa como en la nuestra, que tenemos una comunidad eslava aquí, liderada por nuestro hermano Alex Ischenko y por su esposa desde hace años, y con los cuales estamos vinculados. Con lo cual, de alguna manera, sentimos más cercano lo que está ocurriendo. Y sirva esto también para darnos un toque de atención, y que no miremos en las oportunidades de ayudar ni la procedencia, ni el color, ni la creencia de los que están necesitando ayuda, sino que entendamos que toda aquella persona que llega hasta aquí pidiendo ayuda es el prójimo que Dios pone delante de nosotros. En la última semana he estado viajando por Estados Unidos con el director de la Sociedad Bíblica de España, que es un buen amigo y un gran maestro de la palabra, y en medio de este viaje nos hemos reunido con personas de diferentes países: Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina y diferentes lugares de Estados Unidos. Con todos ellos, el tema principal, el tema de inicio de la conversación ha sido lo inútil e injusta que es esta guerra y el dolor que está produciendo a tantísimas personas. Y acerca de una pregunta que debemos responder cada uno de nosotros a nivel individual, pero también cada uno de nosotros como iglesia, la iglesia como colectivo. La pregunta es: ¿cómo vamos a actuar frente a lo que hemos sido llamados? ¿Cómo vamos a actuar frente a lo que hemos sido llamados? Hace unos días un pretendido pastor, carente de empatía y amor por el prójimo, y que yo creo que no entiende absolutamente nada del amor de Dios, decía que la guerra es un castigo de Dios a Europa, que Europa se merecía este castigo porque le ha dado la espalda a Dios, sin mirar con amor ni con empatía a aquellos que están sufriendo hoy la crueldad de la guerra. Sin embargo, está extendido en muchos creyentes esta idea de que estamos cerca de los últimos tiempos, y hace 2 semanas hablamos de esto. Con lo cual, en cierto sentido, muchos entienden que esto ha de suceder. ¿Por qué? Nos acercamos al final de los tiempos. Sin embargo, como decíamos hace unos días, ni sabemos cuándo va a suceder esto, ni es importante. Dios lo que nos está llamando es cómo vivimos el tiempo que estamos aquí,
cómo respondemos a las cosas que suceden a nuestro alrededor, cómo debemos implicarnos en las situaciones que suceden a nuestro alrededor, independientemente de cuándo vaya a venir el Señor, cuándo vaya a suceder esto, si es el fin o no el fin del mundo, ni nada por el estilo. Hace 1 año y medio compartía con vosotros un mensaje que decía, enfocado en la pandemia que estábamos sufriendo. Ahora ya sabéis que se ha acabado el coronavirus. Ahora, como hay una guerra, ya no hay COVID. Dentro de poco habrá otra cosa en las noticias y nos olvidaremos que hay guerra. Porque todo va tan rápido en esta sociedad que nos olvidamos rápido de las cosas. Y yo os comentaba hace 1 año y medio un sermón en el que os decía que la pandemia y todo el sufrimiento que la pandemia estaba generando estaba colocando a la Iglesia frente a su razón de ser. La Iglesia existe para hablar de Jesús, para hacer visible a Jesús en medio de este mundo, para hacer visibles los valores del reino allí donde estemos cada uno de nosotros, para que allí donde estamos los creyentes hagamos visible a Jesús. Hoy nos encontramos ante la misma situación. Jesús nos está llamando y nos está desafiando a no mirar a otro lado, sino a mirarle a Él y buscar la guía que necesitamos para ayudar a las personas que Dios ha puesto delante de nosotros. Y hoy me gustaría que reflexionáramos en 2 textos que encontramos en la palabra de Dios que nos llaman la atención acerca de cómo ha de vivirse la fe y cómo no podemos vivir la fe sin mirar a nuestro alrededor las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. La epístola de Santiago es una carta pequeñita que encontramos al final del Nuevo Testamento, en la que apenas en 5 capítulos encontramos unas enseñanzas profundas e intensas que nos desafían a cómo vivir la vida diaria y las circunstancias a las que nos enfrentamos cada día. Me gustaría que me acompañarais en esta mañana a leer en Santiago capítulo 2 a partir del versículo 14. Versículo 2 a partir del versículo 14 dice así: Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarlo? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos bien y alimentaos, pero no les dais lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve esto? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quién quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? ¿Abraham nuestro padre acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras su fe alcanzó la perfección? Y se cumplió en la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Como podéis ver, el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera, ¿acaso no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por todo camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Parece que Santiago se contradice con la enseñanza de Pablo en Romanos, que está diciendo que la salvación únicamente viene por la fe, que no hay absolutamente nada más que podamos hacer para ser mejores y merecer más la salvación que lo que ya la merecemos. No podemos hacer nada más para pagar por la salvación. ¿Por qué? Porque todo está pagado. Porque Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz y la palabra nos promete que creer y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para obtener la salvación. Sin embargo, venimos a Santiago y leemos este texto, que las obras le dan contenido a la fe, que la fe sin las obras está muerta. A lo largo de la historia, una de las grandes luchas teológicas de la Iglesia evangélica, de los protestantes, ha sido
la defensa de la salvación por la fe. Nosotros hemos luchado constantemente en enseñar que la fe trae la salvación y no las obras, en contraposición a ciertas enseñanzas que han tenido lugar en otra época o en otras confesiones. Como os acabo de decir, en la palabra de Dios se nos enseña constantemente que nosotros somos salvos por medio de la fe. Creemos en el sacrificio de Jesús, aceptamos el sacrificio de Jesús y por eso somos salvos. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme por mi propio esfuerzo, por mi propio sacrificio, por mi propio trabajo, la salvación. Sin embargo, cuando vamos aquí a Santiago, nos encontramos este texto. Este texto que dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa esto? ¿Está llevándole la contraria a Santiago a Pablo? ¿Está diciendo cosas diferentes estos versículos de la epístola de Santiago a lo que Pablo enseña en Romanos? No. Lo que nos está enseñando Santiago en este texto es que las obras, lo que hacemos con nuestra vida, le da contenido a la fe que tenemos. La vida que vivimos está debajo de la fe que tenemos. La vida que vivo cada día demuestra la fe que tengo. Las obras que yo hago cada día demuestran en quién he creído. La fe que yo tengo en mi corazón me obliga, me empuja, no me da otra alternativa que obrar a favor de otros. ¿Por qué? Porque si acepto la salvación de Jesús, si acepto las enseñanzas de Jesús, ya no puedo estar indiferente al dolor del otro, a la necesidad del otro, a la situación del otro. Y no quiere decir que me va a dar la salvación implicarme en hacer buenas obras todos los días. Quiere decir que hago estas obras porque no me queda más remedio cuando tengo a Jesús en mi corazón que hacer aquello que haría Jesús. La fe se llena de contenido con las obras que realizo. La fe sin obras no existe porque no se puede separar, porque el compromiso con el otro, con el que sufre, es inherente a la fe, es inseparable. Y aquí volvemos a un tema recurrente que hemos visto en los últimos tiempos tantísimas veces. Es imposible separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con el resto de las personas que nos rodean. Y Jesús lo enseñó muy claramente en el Sermón del Monte y en su vida. Yo no puedo decir que amo a Dios, al que no veo, y no amo a mi hermano con el que estoy conviviendo. Yo no puedo separar mi fe de la relación con el resto de las personas. Santiago nos enseña que creer no es suficiente. Creer no es suficiente. Que la fe tiene que estar respaldada por nuestras acciones, por cómo vivimos. Especialmente esas acciones y obras a favor del prójimo. El versículo 19 que acabamos de leer del capítulo 2 de Santiago dice: también los demonios creen y tiemblan, dándonos a entender que creer en Jesús no es lo mismo que seguirle y obedecerle. Nosotros podemos tener un conocimiento intelectual de las Escrituras, podemos venir cada domingo a la iglesia, podemos escuchar los mensajes, podemos conectarnos a YouTube y escuchar un culto cada día de la semana. Sin embargo, si todas esas cosas no las llevamos a la práctica, es que no hemos entendido aquello que Jesús nos está enseñando. En estos momentos, como en otros momentos de la historia, la Iglesia está llamada a poner en práctica toda la teoría que hemos aprendido durante años. El Señor nos está desafiando a que nos impliquemos en la vida de las personas que están sufriendo como respuesta al ejercicio de nuestra fe. Nosotros ahora mismo estamos siendo desafiados por el Señor, que nos está diciendo: vale, ¿cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Cómo has vivido tu fe? Porque ahora es la hora de poner en práctica todo lo que pone en la palabra del Señor. No es exclusivo ahora. No es porque nuestros hermanos de Ucrania estén aquí al lado y los conozcamos, los amemos, los hayamos visto aquí, los hayamos tenido en la iglesia. No es por eso. Simplemente el Señor nos ha traído este conflicto ahora y aquí
como en un futuro, por desgracia, nos traerá otros desafíos. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que tenemos la responsabilidad, la obligación de dar un paso adelante como iglesia. Y lo estamos haciendo. Y estamos respondiendo a lo que el Señor nos está pidiendo. Y estamos dando ese paso adelante. Hemos sido la primera entidad en la ciudad en movilizarnos. Luego han venido otras. Porque también tenemos que tener una cosa clara. La solidaridad y el amor al prójimo no es exclusivo de la iglesia. No somos los únicos santos y buenos que van a ayudar a los demás. Hay otras muchas personas que se están implicando y que están ayudando porque se sensibilizan ante la necesidad del otro. Porque no nos olvidemos que todos los seres humanos tenemos en nuestro ser esa imagen y semejanza del Señor con la cual fuimos creados. Con lo cual, seamos creyentes o no, aún queda esa pequeña reserva de humanidad en cada uno de nosotros, en la que hace que muchas personas, cuando ven estas circunstancias, se identifiquen, se solidaricen, se impliquen en ayudar a los demás, sin necesariamente estar en la iglesia. Lo que marca la diferencia es que nosotros entendemos que la palabra de Dios debe ser real en nuestra vida. Y no nos cuestionamos ninguna duda, ningún atisbo de duda si debemos o no debemos. Debemos, y lo entendemos así. El Señor pone en nuestro corazón que nos impliquemos y que demos un paso adelante y que podamos ayudar, que podamos solidarizarnos con todo el que llegue a nuestras puertas, con todo el que llegue cerca, con todo el que esté aquí y necesite de nuestra implicación. La fe sin obras está muerta. Ese es el primer punto, de las dos cuestiones fundamentales que nos enseña este texto de Santiago, las dos cuestiones en las que hace un hincapié, una especial atención. Punto 1, la fe sin obras está muerta. Punto 2, la fe se muestra en cómo actúo hacia mi prójimo. De nuevo nos encontramos con la enseñanza de Jesús, que está presente en toda la Escritura y que hemos hablado tantas veces y os acabo de decir. No podemos separar la fe y el seguimiento de Jesús de nuestro compromiso con el prójimo. Ese es el termómetro que evalúa cómo es nuestra relación con Dios, en cómo me comporto con el que tengo al lado, en cómo respondo a la necesidad del prójimo, en cómo me implico en la necesidad de mi hermano. Este texto de Santiago se relaciona directamente con las enseñanzas de Jesús. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 25, donde vamos a ver otro texto sobradamente conocido por todos nosotros, por la Iglesia, en el cual el Señor nos va a llamar la atención, además en un momento en el cual está enseñando acerca de los últimos tiempos, de ese momento de juicio cuando nos presentemos delante del Señor, donde ya hayamos acabado nuestra vida aquí en la tierra y vayamos a la presencia de Dios y cada uno de nosotros esté delante del Señor. Dice Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos y ángeles con él, se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos nosotros. Entonces apartará a unos de los otros como aparta el pastor la oveja de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Luego el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? ¿Cuándo te vimos hambriento, te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? El rey les responderá: os aseguro que lo que hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Y dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, desnudo y no me vestisteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? El Señor le responderá: os aseguro que en lo que no hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El texto de Jesús va aún más lejos que el texto de Santiago. Va aún más lejos. Jesús, en el día del juicio, dice la palabra de Dios, que separará a derecha y a izquierda a las personas, no diría a todos, y es que yo más diría a los creyentes, porque todos los que están ahí están reconociendo a Jesús como su Señor y le están dando ese lugar de Señor. Sin embargo, los mismos creyentes están aquí en esta situación porque no han actuado correctamente con aquello que el Señor les ha demandado. Unos sí que se han implicado en ayudar al prójimo y por lo tanto, según nos enseña Jesús mismo, cuando se ha hecho una de estas cosas por otro, es como si la hiciéramos por el mismo Jesús, porque lo estamos haciendo a uno de sus hijos. Cuando nos implicamos en ayudar a alguien, es como si lo estuviéramos haciendo a Jesús. Cuando rechazamos ayudar a alguien, es como si le estuviéramos dando la espalda a Jesús. Os lo he dicho antes, a lo largo de la Escritura constantemente nos vamos a encontrar con que Jesús relaciona nuestra relación con Él con nuestra relación con el ser humano. Es imposible de dividir, es imposible de separar. Si decimos que amamos al Señor, nuestra sensibilidad, nuestro compromiso, nuestra misión debe estar comprometida con las personas que más lo necesitan. Y además, si nos encontramos esto en toda la Escritura, y ya lo hemos dicho muchas veces, como lo vemos desde la enseñanza del Padre Nuestro y otros pasajes en la Biblia donde el Señor vincula ambas relaciones, vamos a ver cómo Jesús en el día del juicio esto lo usa como un agravante, como un argumento final para separar entre los que merecen y no merecen estar con Él en la eternidad. Hasta ese punto es importante lo que estamos hablando hoy, porque hay muchas personas que se creen salvas por haber aceptado la salvación del Señor, sin embargo, están viviendo sus vidas ajenas a la realidad de las personas que tienen cerca. Y el Señor nos va a pedir cuentas por eso. El Señor nos va a pedir cuentas por lo que estamos haciendo. Hoy, en esta semana, muchísimos pastores, muchísimas iglesias están predicando estos mismos textos. Y entiendo yo que lo estamos haciendo guiados por el Espíritu Santo. Nos acercamos a la palabra de Dios antes de presentarnos en la iglesia, oramos, buscamos la dirección de Dios y el Señor nos está llamando hacia esto. Ayer le pedí a Loida, que es la que hace, algunos me habéis dicho, qué bonito, es Loida la que hace los memes estos que anuncian las predicaciones y las que mandan el tema. Lo envié a la lista de las personas que reciben después los cultos. Y un pastor mío, un amigo mío, pastor de Andalucía, muy gracioso, me manda el suyo, exactamente los mismos textos, y su predicación se llama "Según vea el hato, así te trato". ¿Lo entendéis? Según vea el hato, así te trato. Según te vea cómo te vistes, el color que tienes, la pinta que tienes, ¿te ayudo o no te ayudo? Si me gusta, si me caes bien, sí. Si no me convence, paso de lado, como aquellos que pasaban al lado de aquel que había sido robado y apalizado y solo el samaritano se acercó, ¿verdad? Es una clara llamada a denunciar cómo en muchas ocasiones pecamos de favoritismo y de parcialidad, según de dónde vengan las personas que necesitan ayuda. Y no le falta razón. Muchas veces miramos a otro lado cuando las personas que vienen
no se identifican tanto con nosotros. Y es una llamada de atención a la Iglesia. Estamos aquí, en este momento y en esta circunstancia, respondiendo a la necesidad de ayudar a los refugiados de Ucrania. Pero esto es una llamada de atención para que lo mismo que hacemos con nuestros hermanos de Ucrania, hagamos con el resto de las personas que puedan llegar aquí necesitando ayuda. Hoy el conflicto está en todas las televisiones y parece que se han olvidado de lo que está pasando en el Yemen, en el Sáhara, en el Ruanda, en el Congo, en el Mediterráneo con las pateras, que ahora está un poco más tranquilo porque es invierno, pero en 4 días volveremos a ver a centenares de miles de personas huyendo de la necesidad en sus países, en África, intentando venir a Europa a buscar una vida mejor. ¿Qué está pasando en Centroamérica con esas personas que huyen de esos países donde están en constante guerra, donde el narcotráfico, donde la delincuencia están ahí, intentan buscar una solución y buscar una vida mejor? A todas esas circunstancias nos llama el Señor a intervenir. Y no quiero que nos sentamos mal, porque no podemos llegar a todos, es cierto. O sea, no tenemos recursos para atender a todos. Pero si aquí nosotros atendemos las personas que llegan aquí, y otro atiende a los que llegan a su ciudad, y otro atiende en otra ciudad, y otro atiende en otra ciudad, hacemos poquito a poco entre todos la obra del Señor. Tenemos la obligación y la responsabilidad de intervenir en todo lo que podamos hacer. Todo lo que podamos hacer, decía mi suegro, el que hace todo lo que puede no está obligado a más. Llegamos a donde llegamos. Y a donde lleguemos, ese es nuestro objetivo. Y en ese punto yo quería hoy dar las gracias a la Iglesia. Porque lo que ha pasado en las últimas 2 semanas ha sido la respuesta activa a lo que el Señor nos está demandando en estos textos. Nos hemos coordinado, ¿no? Hemos ayudado, hemos recogido muchísimas cajas de alimentos, de medicamentos, de ropa que hemos podido enviar hacia Ucrania para ayudar a las personas que están sufriendo. Pero también estamos acogiendo ya aquí en la iglesia personas que están pudiendo dormir aquí en la iglesia, personas que van a dormir en nuestros hogares y que van a estar en nuestras casas para que podamos ayudarles a sufrir, a pasar este momento de la mejor forma posible. Lo que acabamos de hacer en estos días, en lo que nos estamos implicando en estos días, solamente es responder a lo que Dios nos demanda en su palabra, hacerle visible a Él. Que los valores del reino de Dios sean reales en nuestra vida, que no nos quedemos en la teoría. Decía Santiago que si vemos a una persona que está sufriendo y le decimos, ¡hala, ve con Dios!, oramos por él, le damos una palmadita en la espalda y lo mandamos fuera, no estamos haciendo absolutamente nada. Si esa persona tiene hambre, si esa persona necesita ropa, si esa persona necesita donde vivir, nuestra obligación es hacer lo que podamos por ayudar. Y no todos podremos hacer lo mismo. No todos estaremos en la disposición de hacer lo mismo, pero algo podemos hacer. Y yo creo que en estos días la Iglesia aquí en Valls, como en otros lugares del mundo, está respondiendo a la llamada del Señor. De la misma forma que hay una respuesta unánime en Europa de rechazo del mundo a todo lo que Rusia está haciendo, o más bien el presidente, no toda Rusia, Putin contra Ucrania, nosotros estamos respondiendo unidos a que no vamos a dejar solos a aquellos que lo necesitan. Y también espero que no los dejemos solos cuando vengan de otros lugares con otras necesidades, que seamos capaces de aprender de esto. Como os comentaba hace un momento, doy las gracias y el reconocimiento y os pido que no decaigamos. ¿Por qué? Porque en pocos días, pocas semanas, 1 mes, 2 meses, la televisión se va a olvidar de esto. Ya no aparecerá en las noticias, habrá otras cosas. Entonces vendrá la crisis económica, vendrá la crisis del petróleo, del gas, la subida de precios, otro brote de la pandemia, cualquier cosa. Pero no podemos olvidar que aunque no aparezca en las noticias, estas situaciones van a estar ahí. Y la Iglesia va a seguir ahí. Y nosotros como Iglesia en mayúscula, no solo nosotros aquí a nivel local, sino la Iglesia con mayúscula va a seguir ahí. Y vamos a seguir tratando de ayudar, de construir, de compartir, de abrazar al que lo necesite. Tratando de hacer
que nuestro prójimo vea a Jesús en nuestra respuesta a su necesidad. Y vendrán personas que a lo mejor no tienen una necesidad económica porque tienen familia aquí, y lo que necesitarán será que les abracemos y que oremos juntos. Vendrán otras personas que tengan que dormir aquí 3 días hasta que veamos y después explicaremos cómo funciona el protocolo que vamos a actuar. Dormirán aquí 3 días y se irán a otro sitio. Vendrán personas que irán a nuestros hogares por un tiempo. Creo que el Señor nos está llamando a responder como lo estamos haciendo. Y en las palabras, en la epístola de Santiago y en las palabras de Jesús, vemos cuán importante es para el Señor que nuestra vida refleje lo que tantas y tantas y tantas veces hemos escuchado desde el púlpito. Es como si Jesús hubiera dicho: Iglesia, ya habéis hecho demasiadas clases teóricas. La teórica ya la habéis aprobado, ya os la sabéis. Ahora, afuera. Igual que cuando queremos sacar el carnet de conducir. Ya habéis hecho suficiente teoría, ya habéis rellenado suficientes test, ya habéis completado suficientes exámenes. Ahora salir y conducir. Ahora enfrentaros a la realidad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor ahora. Hemos aprendido, hemos escuchado, hemos leído, vamos a seguir haciéndolo. Hasta el día que estemos en su presencia. Pero ahora ya toca ponernos en práctica. Quizás más de lo que nos ha tocado nunca. Quizás yo creo que ninguno de los que estamos aquí, o muy poquitos, hemos vivido la guerra en nuestros hogares. Ahora lo estamos teniendo tan cerca que no podemos mirar a otro lado. Como os he dicho antes, gracias. Gracias a la Iglesia. Gracias a la Iglesia por las respuestas. Porque creo que estamos haciendo aquello que el Señor nos pide. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, sabiduría, para poder seguir haciéndole visible a Él en todo. Y que las palabras de Santiago nos den las fuerzas para entender que todo lo que estamos haciendo le da contenido, le da sentido a nuestra fe, explica nuestra fe. A veces no somos capaces de explicar en lo que creemos, pero cuando actuamos lo estamos explicando con nuestro testimonio. Entender que lo que nos está demandando el Señor es que demostremos cómo le amamos a Él, amando al prójimo, porque amando al prójimo le estamos amando a Él. Que el Señor nos bendiga, nos cuide, nos guarde, nos guíe y nos dé las fuerzas para poder arropar a aquellos que vienen. Que el Señor dé paz a nuestros hermanos de Ucrania y que nos ayude a nosotros a compartir y a dar aquello que necesitan. Sobre todo un abrazo, sobre todo una esperanza, sobre todo que sepan que no están solos. Que estamos para ayudar, que estamos para poner nuestro granito de arena. Vamos a orar juntos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos desafía cada día, Señor, a ser mejores. Gracias, Padre, porque tu palabra nos pone delante de la realidad que nos toca vivir. Y en estos momentos, Señor, nos desafías a implicarnos en todas las circunstancias y situaciones que están teniendo lugar a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por tu amor infinito, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio del dolor, de la sinrazón de la guerra, Señor, hay esos brotes, Señor, de esperanza, viendo cómo tu Iglesia en todo el mundo se está solidarizando con esto, Padre, que seamos capaces también de ver a otros hermanos en otros lugares que también lo están pasando mal y entre todos podamos ser esa llama, esa luz, Señor, que no se oculta debajo de la mesa, sino que se pone arriba, bien arriba, para que todo el mundo en medio de la oscuridad la vea. Que tu Iglesia sea ahora esa luz que brilla en medio de la oscuridad, de la guerra, del dolor y del sufrimiento, y que seamos capaces de ser la mejor versión de nosotros mismos, Señor, mostrando lo que tú has puesto en nuestros corazones. Amén. Amén.